Hola, ¿qué tal queridísimos Draki Friends? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien el día de hoy. Bien, les vengo a contar mi experiencia con uno de los cines que aquí en México se está estrenando. Bueno, es una nueva franquicia, la cual no tiene mucho de haber salido. Yo creo que ha de tener como unos 3 meses a lo mucho. Estoy hablando del cine DOT o cine DT o algo así. Creo que no sé bien referente porque tiene, no sé si sea una O o un punto. De todas maneras aquí les dejo la imagen para que lo puedan ver. Es como que un poquito confuso esta situación de si es cine DT o cine DOT, cine DOT o algo así. Les vengo a platicar mi experiencia en la última película que fue la de Batman. Si no la han visto, se la recomiendo. Está muy buenísima la película. A decir verdad, el cine, a mi parecer, ya lo había vivido. Era un cine IMAX. Estoy hablando del cine de IMAX, el cual se encuentra aquí en la ciudad de Toluca. Y bueno, pues les voy a platicar los puntos que me parecieron bien y los que no me parecieron tan bien, porque hubo puntos en donde me quedé así como de, creo que les falta un poco y mis comentarios no son como para criticar, sino para que puedan mejorar esa experiencia de cine, ya que hemos vivido y hemos, creo que todo el mundo, ido tanto a los otros cines como es Cinépolis y Cinemex. Entonces, sí es como que se quedaron un poquito atrás en algunos puntos. La cuestión de la pantalla y del audio está sumamente bien. Creo que en ese punto sí está bastante mega bien el escenario, digámoslo así. El audio impecable. La sala IMAX pues es un poco más grande que cualquier sala común. Llamémosle como la sala normal, la sala VIP, la sala 4DX, la Platinum, en el otro caso del otro cine. De ahí no tengo nada que decir. En cuestión, vamos a empezar en cuestión de taquilla. En cuestión de taquilla fue muy rápido la compra de boletos, tanto en la página de internet como en la taquilla. Ahora vamos con el punto que donde sí creo que tiene un poco más de problemas, donde compras tus bebidas y alimentos. En otros cines sí como que te ofrecen combos y en este cine no te ofrecen así como que un combo. No, ahí tienes que estar como que eligiendo la cuestión de la bebida, las palomitas, los hot dogs, los nachos y las bebidas. O sea, eso es como que, y para la gente, bueno, para más rápido, pues ya sabes qué pedir, ¿no? Pues un combo X, ¿no? Un combo para tantas personas, un combo para parejas o qué sé yo. Creo que en esta parte sí les falta como aplicar sus combos en cuestión con otros cines, sí como que facilita. De por sí las filas en esta parte son grandísimas y son lo más tedioso que puede haber cuando vas a disfrutar una película a cualquier cine. Entonces, muchas personas son así como de, ay, ¿qué elijo, no? Otra cuestión de la que me quedé así como de, pensé que eran palomitas de la cajota más grande, no, eran palomitas normales que decían que eran la Jumbo. Pensé que la Jumbo iban a estar un poco más grandes, las cuales no estaban así. En ese punto sí me quedé como que ouch. En el precio sí están más bajos los precios, tanto en la taquilla, digamos en el boleto, como en la compra de cualquier alimento. Sí está muchísimo más barato. Pero en cuestión también del refresco, no te dan como tal el vaso. Mejor en esta ocasión no tenían la máquina de refrescos. O qué sé yo, nos ofrecieron una coca de 600. La cual pues sí me quedé así como de, pues bueno, yo quería el refresco grande, ¿no? Y pues bueno, ya ni modo. Otro punto de los cuales me gustó de esta parte, de dentro de donde compras tus bebidas y alimentos, es de que podías dejar tu ticket y ya, no sé, si vas a comprar tus boletos una hora antes o hora y media antes o no sé, tal vez antes, tenías la oportunidad de pues ya nada más unos 15 minutos ya de coger tu paquete y ya llevártelo a la sala.
Allí el punto malo fue que no ofrecieron el paquete completo, en este caso un hot dog que había pedido. Llegó, bueno, el chico que nos atendió nos dijo, oye, ¿sabes qué? No están hechas las salchichas, danos chance de que en la función te lo entreguemos. Pasó el tiempo, yo creo que tardaron como unos 25, media hora, unos 25 minutos, media hora aproximadamente, en la cual se tardó en llegar el hot dog hasta el asiento. Me dijeron, ¿sabes qué? Nada más anótame tu número de asiento y yo voy y te lo entrego. En esa parte pues sí se entiende, tal vez fue la única ocasión y qué sé yo, pero la verdad, cine de te falta un poco más de atención, más un poquito más de cliché, digámoslo así, porque hay unos puntos en donde sí te estás quedando atrás. El cine es magnífico, el audio es magnífico, no lo reclamo. Hablemos ya los puntos dentro de la sala. Antes de esto, otro punto malo es que tampoco cuenta con dulcería. No sé, tal vez quisieras comerte unos panditas, unas gomitas, no sé lo que tú quisieras. Tampoco cuenta con servicio de cafetería, entonces sí, como que este punto pues sí queda corto. Ya hablamos dentro de lo que es la sala de cine. En este punto la sala de cine se queda bien. En cuestión de limpieza, ahí sí queda reprobada. Al momento, al ingresar, haces una fila y sí se tarda como que un poco en ingresar. No son como de, bueno, ya está como 5 minutos antes de la hora predestinada a la película. Bueno, pueden dar acceso. No, nos hicieron esperar. Ahí nada más hay un pequeño espacio en donde se junta la fila de la compra de las bebidas y los alimentos y la fila de acceso para el cine. Entonces, como que se junta muchísima gente. Estamos en una cuestión, o bueno, ya prácticamente terminando lo que es una pandemia. Y si te quedas así como de chin. La sala de cine, a pesar de que estábamos en semáforo amarillo, estaba totalmente llena. Esto pues debido también, yo creo que al éxito que tuvo la película. Pero sí, totalmente la sala estaba totalmente llena. En cuestión de el aseo de la sala, les comento, no me pareció buena. Estaba sucia la sala, a decir verdad. Quise grabarlo con el celular, pero también se me hacía como molesto porque ya estaba empezando la función. Y obviamente pues también por respeto a las demás personas no podía sacar el teléfono y empezar a grabar así como de, miren la basura, está todo esto. No es por quemar al cine, simplemente es para darles mi punto de vista, mi experiencia y cómo me pareció esta experiencia y cómo me pareció lo que viví dentro del cine. No, ojo, no es una crítica, son puntos que creo yo que se pueden mejorar para poder tener una experiencia más digna, una experiencia más saludable y obviamente con más agrado, ¿no? Porque uno va al cine a distraerse y pues bueno, otro punto de los cuales como que sí me quedé como de ouch. En esta cuestión del cine está perfecto, pero la cuestión de los sanitarios, si vas a este cine, tienes que bajar unas escaleras, porque está en el primer piso, tienes que bajar unas escaleras y todavía me voy a caminar como unos 200 metros para acceder a los sanitarios. Obviamente, yo sé que antes de acudir a alguna función, debes de pasar al sanitario, obviamente, ¿no? Como lo dicen las abuelitas, antes de que salgas, debes de pasar a miar y a zurrar, así tal cual literal. Pero si está muy buena la película, obviamente, y ya sabes dónde están los baños, obviamente vas a tener que ir por alguna necesidad. O si llevas niños, vas a tener que ir por esa razón. Entonces, sí estamos hablando que es una distancia un poco retirada, no tan cercana al sanitario de la sala de cine. Ay, pero bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Este cine anteriormente pues era una sala de Cinépolis, nada más como que cambian el nombre. Pero sí, en cuestión de todos estos puntos,
Lo reitero nuevamente, no es por criticar, simplemente es para poder mejorar la experiencia, como les comento. No es por andar echando cizaña, ni mucho menos, ni nadie me pagó para poder decir los puntos buenos o los malos. Yo creo que si me lo hubieran pagado, pues estuviera más chido, ¿no? Pero ustedes son quienes hacen este canal, ustedes son quienes opinan. Yo nada más doy así como que el punto de vista y ya ustedes dirán. A lo mejor sé que hay 2 salas más, no recuerdo en dónde están, pero tal vez en esas salas de cine esté mucho mejor la experiencia a comparación del cine DOT o cine DT que se encuentra aquí en mi ciudad, en la sala IMAX de la ciudad de Toluca. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta Draquinota informativa. Y nos estamos viendo en un video, en el siguiente video. No se olviden suscribir, no se olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando estemos trepando un video nuevo. Y así que bueno, nos estamos viendo hasta la próxima Draquinota informativa.